Entonces, buenos días a todos. Vamos a retomar con lo que dejamos el día viernes sobre la nomenclatura. Vamos a hacer un par de ejercicios más dando la fórmula y luego un par de ejercicios dando el nombre, así como para recapitular. Y ahorita hablamos de la isomería de los compuestos de coordinación. Que me falta como el aire, perdón. Entonces, vamos a nombrar un compuesto. Ahora la memoria me falla, uno que no hayamos nombrado la vez pasada. Tal vez este de aquí, ¿cierto? Entonces, por favor, ¿quién me ayuda a nombrar ese compuesto que está ahí? Y de paso le contestamos la pregunta a Tala. ¿Quién me ayuda a dar el nombre de este compuesto, por favor? ¿Aló? ¿Quién? ¿Quién se anima? Entonces Alejo ya se animó. Entonces, Alejandro tiene algo mal. Tiene dos cosas mal. Luis Alberto también lo tiene mal. Deina también. Muy bien, Carol. Ese vendría siendo el nombre de ese compuesto, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta primero que todo. Entonces recuérdenlo. Entonces ya hay tres personas que lo tuvieron mal. Que primero hay que identificar si es un compuesto neutro en su totalidad. Obviamente es un compuesto neutro, pero ustedes se pueden fijar que está formado de un ion complejo, porque es lo que está encerrado entre los corchetes cuadrados, y otro ion que está fuera de la esfera de coordinación. Quiere decir que su nombre se debe dar en tres palabras, nada más, ni nada menos. Tres palabras. Si tuviera un compuesto como este que está aquí, en donde todo el compuesto hace parte de la esfera de coordinación, o sea que la final este complejo de acá tiene carga cero, el nombre se tiene que dar en una sola palabra. Entonces, en este caso, aquí hay que identificar que tenemos el ion nitrato, que es el que está afuera de la esfera de coordinación, y que el ion nitrato siempre trabaja con carga -1, es un anión. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestro nombre, por eso les decía la vez pasada que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el cloruro de sodio. Uno en la fórmula química siempre pone aquí la parte positiva, generalmente, y la parte negativa a la derecha. Parte positiva a la izquierda, parte negativa a la derecha. ¿Listo? Y estos compuestos ustedes los van a nombrar de la misma manera. Y en el nombre, uno primero da el nombre del anión y luego el nombre del catión. Cloruro de sodio. Entonces aquí lo mismo. ¿Qué ion yo tengo afuera? El ion nitrato, ¿cierto? Ya tengo mi primera palabra. Acabo de nombrar al anión. ¿Nitrato de qué? Nitrato de, segunda palabra, ¿cierto? Y aquí viene la respuesta a la pregunta de Atala. Fíjate, Atala, que aquí tienes nitrato y que ese nitrato tiene carga -1, ¿cierto? Quiere decir que nuestro ion complejo acá, pues tiene carga +1, ¿cierto? Porque debe compensarse las cargas. Y entonces uno empieza a identificar cuál será el número de oxidación del molibdeno en este compuesto para que precisamente este ion complejo tenga carga +1. Miramos cuáles son los ligantes. Tenemos el ligante amoníaco, ¿cierto? Que tiene carga cero, ¿cierto? Es un ligante neutro. Y tenemos el ion bromuro que está por acá, que es el que funciona como ligante, el ion bromuro, que tiene carga -1, ¿cierto?
Entonces lo que hacemos es precisamente las cuentas para que me dé el ion complejo más uno. Entonces voy a tener menos uno el bromuro por 3 que están presentes en esa molécula, voy a tener carga menos 3. El amoníaco no aporta cero, ¿cierto? Y entonces el molibdeno, para que la suma de cargas en este complejo me dé más uno, pues el molibdeno tendrá que ser más 4, ¿cierto? Más 4 menos 3 me da más uno. Entonces creo que contesté tu pregunta, ¿no? Hay que ir mirando las especies para saber la carga que tiene el metal ahí. Y entonces será nitrato D. Y en orden alfabético voy a nombrar a los ligantes. Este es amino y este se nombra bromo. Recuerden que los ligantes aquí en el nombre se deben poner en orden alfabético y que los prefijos griegos que me indican cantidad no se alfabetizan. Entonces, en este caso, pues primero va el amino por la A. Entonces sería nitrato de triamino, luego tribromo, y entonces por ahí una personita tuvo un error por allá arriba. Aquí el nombre del metal se debe poner tal cual. O sea, aquí sería triamino, tribromo, molibdeno. No hay que ponerle el ato, porque el ato se utiliza simplemente cuando el complejo tiene carga negativa. Y fíjense que aquí nuestro complejo tiene carga positiva, o sea que el nombre debe ponerse igual. Cuando es neutro, también se debe poner igual. Solamente cuando es un anión, el complejo sí se debe poner el ato. ¿Listo? Entonces sería nitrato de triamino, tribromo, molibdeno, y aquí pegadito entre paréntesis el 4 que hace referencia al número de oxidación del metal en números romanos. ¿Listo? Esa sería la nomenclatura stock. Si yo quiero la nomenclatura Benz-Bassett para nombrar este compuesto, pues yo podría exactamente lo mismo. Sería nitrato de triamino, que escribir con el mouse es una mamera, perdón. Tribromo, por eso lo lento. Tribromo, molibdeno, ¿cierto? Y aquí lo que va a cambiar es lo siguiente. Nosotros no vamos a usar los números romanos para especificar la carga que tiene el ion complejo, sino que aquí vamos a utilizar la carga que tiene el metal, perdón, en su número de oxidación, sino que vamos a dar la carga que tiene el ion complejo acá. Y entonces yo tengo aquí nitrato que es menos uno, pero la esfera de coordinación que yo tengo acá tiene carga más uno, ¿sí? O sea que aquí adentro vamos a poner el más uno, indicando que esa es la carga que tiene, no señora, tri. El tris se utiliza cuando tienes ligantes que son polisilábicos o que tienen en su nombre ya de por sí un prefijo que indica cantidad. Y aquí el ligante es bromo, o sea que es tri solamente, ¿vale? Entonces este sería el nombre de ese compuesto, ¿vale? Entonces vean que Profe, retomar la información cuenta. Señora, una pregunta. Entonces, digamos, yo siempre tengo que multiplicar como ese número de carga con la cantidad que tengo. sí, sí, porque es como cualquier compuesto iónico que tú puedas tener, porque por ejemplo, si tú tienes este, voy a poner como ejemplo este compuesto, ¿sí? Aquí tu anión Ajá. es el ion sulfato, y el ion sulfato siempre va a tener carga menos 2, ¿sí? A ver, aquí me quedó mal la fórmula. Falta aquí un 3. Listo. Entonces tienes el sulfato que es menos 2. Pero ese sulfato dentro de la fórmula química está 3 veces. Entonces tú tienes que tener en cuenta la cantidad de veces que tienes cada anión, en este caso, o cation. Y entonces aquí vas a ver que menos 2 por 3, pues la suma de cargas te da menos 6. O sea que las cargas positivas te tienen que dar más 6. O sea que el hierro está trabajando con más 3. Fíjate que esto mismo que podemos hacer en un compuesto iónico normal lo estamos haciendo acá. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Sí ves? Ujú. Entonces debes tener en cuenta, mira, Y puede ocurrir que, señora,
puede ocurrir que en el cation haya, digamos, no se carga más 2 y en el anión haya carga menos Claro, 1. entonces lo que haces tú es compensar las cargas y En ya. el curso complejo. Sí. Inclusive el último que hicimos nosotros el Mm, lunes, el último, precisamente tuvimos en cuenta eso, pero si quieres ahorita hacemos un ejemplo. Listo, sí, sí, listo, no porfa. problema. Gracias, profe. Vamos a nombrar primero otro para recorderis, porque según los nombres que ustedes me dieron arriba, pues es necesario como hacer el ejercicio, ¿no? No me acuerdo cuál, cuál fue los que hicimos nosotros el lunes. No me acuerdo si este lo nombramos al fin o no. No sé. Podríamos nombrar este y podríamos nombrar, qué lástima que no tengo tantos ejemplos con aniones. No, devolvámonos y nombremos de estos, mejor. Con aniones, con aniones. Vamos a nombrar este que está acá. ¿Listo? Vamos a nombrar este compuesto. Y vamos a nombrar este que está aquí. ¿Listo? Vamos a nombrar esos dos. Hacemos el ejercicio para recordar, viendo que es necesario, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto que acabo de señalar que está a la izquierda? ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? Entonces, Carol ya la tiene clarísima. Valeria, bueno, te quedó algo mal por ahí. Laura, casi. Luis, bien. Entonces, perfecto, bien, ya le cogieron el tiro. Aquí lo que hay que hacer es, vean, primero, entonces mira, Tala, de nuevo. El potasio es un metal alcalino, ¿cierto? Nosotros hicimos el ejercicio el día viernes de determinar los números de oxidación aquí. Entonces, el potasio es más uno y hay tres potasios. O sea que la carga total positiva es más 3. Eso nos indica que el anión en este compuesto debe tener carga menos 3. ¿Qué ligantes tenemos aquí en este ion complejo? Tenemos el ion cianuro, que tiene carga menos 1 siempre, y ese ion cianuro está 6 veces. O sea que la suma de cargas totales aquí me da menos 6. Pero como el anión que está presente en el compuesto tiene carga menos 3, significa que el cobalto debe estar trabajando con más 3. De esa manera, si tú haces la suma, hacen la suma aquí, nos da menos 3 la del anión. ¿Listo? Y entonces el nombre sería, primero nombramos el anión, luego nombramos el cation. Entonces el anión sería hexa, indicando que está 6 veces, está 6 veces el ion cianuro, pero entonces el uro, voy a volver aquí para mostrarle las reglas acá, el uro del ligante cambia por una O, así como en el nombre del metal, por ejemplo, si termina en O, en I o en N o en eso, se cambia por ato. Entonces sería hexaciano. ¿Qué elemento tenemos aquí central? Cobalto, ¿cierto? Pero como estamos hablando del anión, el anión es el que debe terminar con el sufijo ato. Entonces aquí sería hexaciano cobaltato, ¿cierto? Cobaltato, ¿con qué número de oxidación? Con más 3. Entonces, cobaltato 3, ya nombré mi anión, ¿cierto? Y entonces D, y voy a nombrar el cation. ¿Cuál es nuestro cation? Potasio. Y aquí no se utiliza ningún prefijo griego de cantidad, porque recuerden que estamos usando la nomenclatura stock. Y en la stock, para indicar la cantidad de aniones o cationes, no se utilizan prefijos griegos. Aquí se utilizan los prefijos griegos es para indicar el número de ligantes, no de iones. Diferente. ¿Listo? Hexaciano-cobaltato 3 de potasio. Ese sería nuestro nombre. O sería, en la otra tipo de nomenclatura, sería la misma estructura del nombre, pero en vez de tener este 3 en números romanos, que es el número de oxidación del cobalto, vamos a poner menos 3,
que es la carga que tiene el ion complejo en esa molécula. Entonces ahí nos está indicando que el hexacianocobaltato tiene carga -3, ¿vale? Y ese sería nuestro nombre. Y este ya se me adelantaron, listo, bien. Entonces vamos a ver. Luis Alejandro Durán dice, ok, Alejo, pero recuerde que tienen que ser en 3 palabras, o sea que el paréntesis con el número en romano tiene que ir pegado al nombre. Listo, Ana María, perfecto también. Listo, muy bien. De lo mismo, lo podemos hacer más rápido. Catión, potasio, ¿qué carga tiene? +1. Total de cargas positivas, +2. Indica que el anión debe tener carga -2. Pero entonces en el -2 aquí, el cloro es -1. El oxígeno aquí es el ion óxido, es -2, o sea que la suma me da -6, ¿cierto? Entonces para que me dé -2, el molibdeno tiene que ser +4. Entonces, ¿cuál sería el nombre? En orden alfabético. Primero, tetracloro, ¿cierto? El ligante oxidó, entonces me voy a volver por aquí. Entonces, vean, cuando el ligante termina en ido, el nombre del ligante debe terminar en o. Por eso aquí el óxido debe nombrarse como oxo, que está por aquí. Mira, Carol, de una vez aprovecho. Aquí sí está el ion ácido, el ligante ácido, que es el ion N3 con una carga negativa. Y entonces devolviéndome aquí, tengo tetracloro, oxo, que es el otro ligante, molibdeno, pero como es el anión, entonces debe terminar en ato, molibdato, aquí pegadito, debe ir el número de oxidación de ese metal, o sea, 4 en romano, de potasio. Esa sería la nomenclatura stock. En el otro tipo de nomenclatura sería el mismo nombre, ¿cierto? Pero en vez de tener 4 aquí, vamos a poner la carga que tiene ese anión en ese compuesto. O sea, -2. Tetraclorooxomolibdato -2 o tetraclorooxomolibdato 4 de potasio. Y esos serían los nombres. ¿Me quedó mal el primero, Nicolás? No, porque yo también soy humano, yo me equivoco. Ayer viendo el documento con unas chicas me di cuenta que puse unas cosas mal y ya lo cambié. Pero creo que está bien. Entonces voy a borrar por aquí, me voy a adelantar. ¿Cuál es el primero? El de esta diapositiva. Ah, ¿cómo así el primero de esta diapositiva? No entendí. Este, que los dos son de potasio, tan chistoso. El primero fue este, Luis, pero creo que lo nombramos bien. Listo. Y en donde quedamos nosotros la vez pasada, que si no hicimos muchos ejercicios de acuerdo a esto, vamos a darle la fórmula química a, a partir del nombre. ¿Listo? Creo que nosotros hicimos el último, ¿no? Pero pues ahorita se los recuerdo. Entonces vamos a escribir la fórmula de este compuesto que está aquí. Entonces, por favor, díganme cuál sería la fórmula química de ese compuesto y díganme cuál sería la fórmula química de no que no tenga que ser al revés, perclorato y de este. No las he subido porque no las he completado, pero entonces las voy a subir incompletas. Porque es que les estoy haciendo cambios a las que ya tenía. Porque hay cosas que no me gustan. Entonces las voy cambiando. Pero entonces las voy a subir hasta el tema de isomería, hasta lo que hagamos hoy. Entonces, Carol,
Carol ya nos dio una fórmula para el primero. Ok. María también. Luis Alberto. ¿Qué es eso tan raro? Acu. ¿Olvendio? ¿Qué? No entendí. Ok, listo, bien. Entonces, ya para que ya la mayoría hizo el ejemplo, entonces vamos a hacerlo aquí entre todos. Tenemos el ion sulfato, voy a cambiarle aquí el color. Me gusta más el azul, morado, bueno, ese morado. Sulfato, ¿cierto? Vamos a tener en la fórmula química que primero se debe poner el catión y luego el anión. O sea que tenemos sulfato, o sea que el sulfato será el que va a la derecha. Tenemos el sulfato. Sulfato de, y aquí tenemos un ion complejo con carga positiva. Entonces vamos a ponerlo así. ¿Listo? Y entonces en este caso nos dice manganeso. Entonces el manganeso siempre será el que va primero el metal. Entonces lo que yo les recomendé la vez pasada, si ustedes se acuerdan, es, no toda la literatura lo hace de esa manera, pero para que nosotros entremos en consenso, cuando tengamos la parte compleja, vamos a poner primero los ligantes que tienen carga negativa y luego los ligantes neutros, para ponernos de acuerdo. Si no los ponen de esa manera, no hay ningún tipo de problema, porque inclusive los libros también lo escriben así. Solamente es para que todos estemos de acuerdo, todos los vamos a poner así. Digamos que va a ser una regla que vamos a poner. ¿Listo? Y entonces en este caso dice pentaacuo bromo. Entonces el bromo significa que es el ion bromuro, o sea que ese es el primer ligante que va a poner porque es un ligante aniónico. Y luego dice pentaacuo, o sea que acuo es de agua, ¿cierto? Así como se nombra el ligante agua. Y está penta, o sea, 5 veces. Y entonces vamos a confirmar que la estructura pues nos quede así, ¿cierto? Entonces el ion sulfato tiene carga -2. El manganeso, aquí en este compuesto nos están diciendo que tiene carga +3 y que el ion bromuro, pues obviamente tiene carga -1. El agua no tiene carga. Entonces, si nosotros hacemos la suma de cargas aquí, ¿cierto? Nos dice que el ion complejo debe tener carga +2. Y entonces tenemos +2 y -2. Listo, quedó balanceada la carga. Si no queda balanceada la carga, que era la pregunta de Atala, digamos, vamos a suponer, o sea, esta sería la fórmula, ¿cierto? Todos de acuerdo, todos los que la escribieron. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí que la carga no es +2, sino +3, obviamente si ustedes lo ponen así, solamente no hay un balance de cargas. Esto sigue siendo un compuesto iónico. Tengo que tener ese balance de cargas en la estructura. Es decir, que aquí aplica lo mismo que hicimos por allá en química general. Y entonces podría aplicar la regla del aspa sencillamente ¿para qué? Para compensar las cargas. Si este fuera +3, indicaría que el ion sulfato debe estar 3 veces en la fórmula química y que el ion complejo, pues como el ion sulfato es -2, debe estar 2 veces en la fórmula química. ¿Sí? Entonces esto lo podemos hacer para balancear precisamente las cargas. Entonces no se les debe olvidar eso. Compuesto iónico, la parte positiva igual a la parte negativa. Si es un compuesto, ¿no? Porque si es un ion, pues ahí sí no. En este caso, en el de abajo, ya la mayoría ya como que se aburrió, entonces está adelantando. Bueno, no importa, no, mentira, está bien. Valeria y lo nombró, pues lo formuló, perdón. ET. Luis puso ET. Entonces vamos a ver. Fíjense que la estructura de este compuesto es diferente. Tenemos sodio, que vendría siendo nuestro catión, y tenemos todo esto que vendría siendo el anión. ¿Por qué sé que es el anión? Porque dice ato acá. Y además, porque viene la primera parte del nombre, ¿cierto? Entonces ese es el anión. Entonces es obvio. Entonces aquí vamos a poner sodio, que es el catión, y el anión, pues será el complejo. Ese complejo dice que es tetrabromo. Etilendiamino. Recuerden que la etilendiamina, la voy a poner por aquí. Vean la etilendiamina por acá.
La etilendiamina es una amina, ¿sí? Que es derivada del etano, en donde tengo dos grupos amino NH2 en cada uno de los carbonos. Y que los N son los que son los donores de electrones. O sea que aquí es donde voy a tener mi ligante evidentado, ¿cierto? Etilendiamina. Obviamente el ligante es neutro. ¿Y por qué sé que es neutro? Porque fíjense que en el nombre, según las reglas que nosotros definimos acá, más adelante, más atrás, perdón, si yo tengo un ligante neutro, se utiliza el mismo nombre de la molécula progenitora, pero su terminación debe ser eno. Entonces dice etilendiamino, significa que viene la etilendiamina, y eso no es ningún anión, ¿cierto? Entonces en este caso, un ligante neutro lo pondríamos después, irían primero los bromos, pero entonces primero va el elemento, o sea, el elemento metálico aquí es cobalto. Al lado del cobalto hay 4 bromos y además hay una etilendiamina. Y la etilendiamina, la manera de abreviarla es utilizando una EN. Veanla aquí, etilendiamina, ¿cierto? Ese sería nuestro ion complejo acá. Ahora tenemos que balancear las cargas, ¿cierto? El cobalto tiene carga más 3, el bromo tiene carga menos 1, o sea que la suma de cargas nos da más 3 menos 4 de los bromos da menos 1. La etilendiamina no tiene carga, quiere decir que el guión complejo es menos 1, o sea que para compensar la carga solamente se necesita un sodio. Pero ¿qué tal si el cobalto en vez de ser 3 fuera 2? Si fuera cobalto 2, significa que el ion complejo debería tener carga menos 2. O sea que ¿cuántos sodios se deben poner para balancear la carga? 2. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? O un poquito mejor para que puedan terminar de hacer el trabajo de esa nomenclatura. Profe, espera, me perdí porque pusiste el 2. Cambié, digamos que el ejercicio, que si no fuera cobalto 3, sino que fuera cobalto 2, obviamente este ion ahora tendría carga menos 2, no tendría carga menos 1. Entonces, para Ah, balancear las cargas necesitaría 2 sodios. Digamos que fue otro ejemplo ahí, bueno, utilizando la misma estructura, gracias. para que tuvieran en cuenta esto, lo del balance de cargas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Pues si quieren hacemos este que quedó en el tinterillo que fue de carrerón el día lunes. Lo podemos hacer si quieren y luego hacemos otro por aquí arriba, tal vez. Este que ya lo habíamos hecho, pero así de super carrerón, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Dice, trisoxalato cromato 3. Aquí nos están indicando que lo primero que viene en el nombre es el anión y además se justifica aquí, por eso lleva el ato acá. Y que esto es nuestro cation. Entonces, en la fórmula química, pues obviamente irá primero el cation y luego irá el anión, ¿cierto? ¿Qué conforma el cation? Entonces, vean que el cation está formado de níquel, ¿cierto? Porque dice níquel 2 y dice hexaamino, o sea que deben haber 6 moléculas de amoníaco, NH3, 6 veces. ¿Listo? ¿Y qué nos dice el anión? El anión nos dice que tiene cromo, que termina en cromato, tiene cromo, y que unido a ese cromo dice trisoxalato. El oxalato es un ligante bidentado. Como les dije la vez pasada, se deriva del ácido oxálico, que es un ácido dicarboxílico, que es este, H2C2O4. Y entonces el oxalato, fíjense que se puede abreviar como OX, pero se podría también escribir esta fórmula química que está acá. Fíjense que la carga de ese ion oxalato es menos 2, o sea que es un ligante aniónico. Si yo vengo acá, voy a tener cromo, el oxalato, lo voy a poner así, C2O4, el ion oxalato, y dice trisoxalato, o sea que está 3 veces. Esa sería la fórmula. Vamos a ver si hay un balance de cargas en esa fórmula o no.
El níquel nos dice que es 2 más 2. El amoníaco no tiene carga, o sea que el catión en este compuesto tiene carga más 2. El ion oxalato tiene carga menos 2, por 3 nos da menos 6. Y el cromo en este anión está trabajando con más 3. O sea que más 3 menos 6 nos da menos 3, ¿cierto? Que sería la carga de ese anión. Más 3 menos 6. Fíjense que no hay un balance de cargas, ¿cierto? No hay ese balance de cargas, porque tengo un cation que es más 2 y un anión que es menos 3. Entonces hay que tener en cuenta esto que está aquí. Podemos aplicar la regla del aspa para que haya precisamente ese balance de cargas. O sea que este 3 que está aquí corresponderá al número de veces que está el cation en la fórmula química y este 2 de aquí corresponderá al número de veces que está el anión en la fórmula química. Y entonces esta sí sería la fórmula, la estructura que tendría este compuesto, teniendo en cuenta que el balance de cargas. Entonces a Luis faltó hacer el balance de cargas, ¿cierto? Porque las cargas de los aniones no son las mismas. Etilendiamino. Y hagamos este último. Petición de Lady. Vamos a hacer este último. Este es más fácil, ¿sí o no? Nos dicen nitrato. Listo, nitrato. ¿Qué significa? Que tengo un NO3 aquí afuera. Y el nitrato siempre será el mismo y el ion nitrato tiene carga -1. Y luego dice nitrato D. O sea que aquí el catión es nuestro ion complejo, ¿cierto? Y entonces, tú me perdí, ¿dónde estoy? Nitrato de tris bipiridino. Entonces el bipiridino también es un ligante bidentado que viene, o que es la bipiridina, esta que nosotros tenemos aquí. ¿La piridina cuál es? Solamente uno de estos. La bipirina pues son dos. Fíjense que aquí los nitrógenos son los que pueden formar los enlaces covalentes coordinados. Un ligante bidentado es un ligante neutro. Por eso se llama, termina en O. Es trisbipiridino. Entonces aquí, Deina, fíjate que este ligante de acá, ¿cierto? Este ligante ya tiene en su nombre un prefijo que me indica cantidad. Dice vi y vi es 2. O sea que para no utilizar tri, entonces lo que nos dice aquí la última regla es que si yo tengo varios ligantes que ya tienen en su estructura o en su nombre prefijos numéricos, por ejemplo el bi, se usan bis, tris, tetraquis. Y luego dice, a veces se usan también para ligantes que son polisilábicos, ¿vale? En este caso, pues no hay pierde. Aquí es necesario poner tris porque nuestro ligante en el nombre ya tiene el prefijo bi que me indica cantidad, ¿cierto? Y entonces en este caso tenemos rutenio, ¿cierto? Rutenio. Y al lado del rutenio hay bipiridino. Entonces la bipiridina, una manera de ponerla, creo que ahí está perdida, pero no está por ahí. Entonces una manera de poner esta vaina, se perdió el cursor, aquí es bipi, ¿sí? Cuando ustedes vean una sola pi, significa piridina, o sea, solamente uno de estos heterociclos. Cuando diga bipi, significa que es la bipiridina. Así lo pueden encontrar en los libros o con Y si lo buscan en inglés. ¿Listo? Como para no tratar de escribir toda esa fórmula química ahí, porque sería como complejo poner todo esto acá, súper grande. Entonces uno lo pone bipi, que es bipiridina, ¿cierto? Y que esa bipiridina está 3 veces. Luego nos dice, listo, ¿cuál será la fórmula química? Aquí ya tenemos nuestro ion positivo complejo, ¿cierto? Entonces aquí, la bipiridina no tiene carga. El rutenio nos dicen que tiene número de oxidación más 2, ¿cierto? O sea que este ion complejo de acá tiene carga más 2, ¿cierto? Y el ion nitrato que está afuera, pues tiene carga -1.
Entonces, fíjense que no se está compensando la carga. ¿Qué hago yo para compensar la carga? Pues debo poner 2 nitratos. ¿Debe aplicar qué? De la regla de la Spitz, ¿cierto? Y una vez el catión complejo. Entonces, esta sería la fórmula química que tendría ese compuesto de coordinación. Bueno, Juliana, lo que decía de lo del tris acá es que la regla nos dice que si nosotros tenemos un ligante en donde ese ligante ya en su nombre como tal, el solito, utilice prefijos que indiquen cantidad, por ejemplo, bi indica cantidad, pues entonces acá ya no se utilizan los prefijos normales, sino que se utilizan bis, tris, tetraquis, pentaquis, etcétera. Entonces, en este caso se debe utilizar el tris precisamente porque ya el nombre trae una bi. Digamos que eso fue lo que dijimos, ¿vale? Entonces aquí serían 2 nitratos y uno de estos. Creo que ya es suficiente, ¿sí o no? Para que ustedes puedan seguir jugando con ese documento que tienen por allá en el aula virtual. ¿Listo? Pero vendría siendo lo mismo, Alejo. Es como decir, no sé, digamos que no tiene digamos que no tiene potasio, que solamente es este ion que está aquí, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues aquí nos dirían que es el ion diacotetrabromovanadato, indicándonos que es una vaina que tiene carga, ¿cierto? Y entonces lo único que sería es, tengo ese ion complejo, estaría encerrado entre corchetes cuadrados, ¿cierto? Que tiene vanadio y que además tiene diacotetrabromo, o sea que primero van los bromos, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 4 bromos y tiene 2 moléculas de agua, diaco, H2O está 2 veces. Y como es un guión, pues es algo que debe tener carga, ¿cierto? ¿Qué significa? Que pues el bromo tiene carga -1, ¿cierto? El agua no tiene carga y el vanadio en este compuesto tiene número de oxidación +3. ¿Qué nos pasaría aquí? Que todo este ion complejo tiene carga -1. Entonces debe ser negativa, tiene que concordar. ¿Por qué? Porque la terminación es ato. Debe ser un anión. Si nos dijera ion y no terminara en ato, quiere decir que es un ion que es positivo. Se nombra de la misma manera, se nombra de la misma, Luis, de la misma manera, solamente que se diría de hidrógeno, por ejemplo, y ya, eso es lo que cambiaría. De potasio, de sodio, de amonio, de hidrógeno. ¿Listo? María pregunta, en la formulación no importa, pero precisamente eso es lo que vamos a mirar en este momento. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. ¿Listo? Vamos a continuar. Pues ahora sí vamos a hablar de la isomería que tienen los compuestos de coordinación. Entonces, estamos en la semana número 15. Supongo que ustedes en química orgánica ya hablaron de los diferentes isómeros que pueden tener para los compuestos orgánicos, ¿cierto? Isómero estructural, isómero de función, ¿cierto? Los isómeros geométricos, los enantiómeros. Les pregunto, ¿sí? Listo, Carol me confirma, listo, perfecto, muy bien. Entonces así nos facilita mucho las cosas a nosotros, porque precisamente mucho de la isomería que está relacionada con la química orgánica también aplica para la química de los compuestos de coordinación. O sea que no van a tener problemas porque ustedes ya saben de esa vaina. Entonces, perfecto, muy bien. Los isómeros, ¿qué son? Los isómeros son compuestos químicos que tienen la misma fórmula química empírica, o sea, tienen la misma fórmula empírica de los compuestos, es decir, que tienen la misma cantidad, por ejemplo, del metal, de los ligantes, todos exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero las propiedades que tienen esos compuestos son diferentes, ¿listo? Esa es la condición. Misma fórmula, propiedades diferentes. Eso es lo que es un isómero.
Pero para los compuestos de coordinación, nosotros podemos hablar de dos grandes grupos de isomerías. Podemos hablar de isómeros que son isómeros estructurales y otros que se llaman estereoisómeros, que son los más chéveres. ¿Qué son los isómeros estructurales? Obviamente deben tener la misma fórmula química, obvio, ¿cierto? Esa es la definición de isómeros, pero los enlaces que participan en el compuesto son diferentes, ¿vale? Entonces ya les voy a dar ejemplos de esto, que es para la introducción. Entonces los isómeros estructurales tienen enlaces diferentes y de alguna manera nosotros los podemos subclasificar en isómeros de esfera de coordinación y en isómeros de enlace. Y en el caso de los estereoisómeros, nosotros los podemos subclasificar en isómeros geométricos y en isómeros ópticos. ¿Listo? Y entonces, vamos a empezar hablando de los isómeros estructurales, que son los más fáciles de describir. Entonces, entre esos isómeros estructurales están estos isómeros de enlace. Y aquí vamos a tener un ejemplo que ustedes tienen también en el taller. Esta sería la fórmula química de un complejo. ¿Cómo se llamaría ese complejo? Se llamaría cloruro de pentaamino, ¿cierto? Nitro, cobalto, y la carga de ese, o el número de oxidación de ese cobalto tiene que ser 3 para compensar las cargas. ¿Listo? Cloruro de pentamino, nitro, cobalto. Ese sería el nombre de este compuesto que nosotros tenemos aquí. Este compuesto, o más bien, este ion complejo que está aquí, tiene isómeros. ¿Por qué tiene isómeros? Porque este ligante que está acá, que es el ligante nitro es un ligante ambientado. Yo me voy a devolver un segundito aquí, les voy a mostrar. ¿Qué significa que sea un ligante ambientado? Nosotros ya hablamos de eso, que este grupo nitro que está acá, que nosotros podríamos representarlo con una estructura de Lewis más o menos de esta manera, algo así, él tiene dos átomos por los que se puede unir. Se puede unir o por el nitrógeno o se puede unir por el oxígeno. ¿Listo? Y obviamente si el enlace que se forma es con este elemento o con este elemento, pues obviamente el compuesto va a ser totalmente diferente, porque precisamente las propiedades químicas de ese compuesto va a depender de los enlaces que se están formando ahí. Y entonces, como es un ligante ambientado, si uno quiere indicar que ese ligante ambientado se une a través del nitrógeno, uno lo nombra como ligante nitro. Pero si ese ligante se une a través del oxígeno, nosotros lo vamos a nombrar como ligante nitrito. O sea que aquí vamos a tener realmente dos compuestos, porque puede unirse o por el nitrógeno o se puede unir por el oxígeno. Entonces vamos a tener lo siguiente, que ese ion complejo, vean, aquí lo tratamos, aquí la imagen es donde está más o menos dibujadito, con esa geometría octaédrica, ya ahorita hablamos de las geometrías. Fíjense que si se une aquí por el nitrógeno, ese compuesto tiene unas propiedades diferentes y una de ellas es que su color es más o menos, no sé qué color es ese, como ocre, podríamos decirlo, amarillo quemadito. ¿Por qué? Porque se está uniendo por el nitrógeno, pero si se une por el oxígeno, vean que yo tengo el mismo ligante aquí, pero ahora se une por el O. Una de las propiedades que cambia, ¿cuál es? El color. Fíjense que claramente el color es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque son compuestos diferentes, sus propiedades son diferentes. Y entonces realmente, como para hacer una diferencia entre esos dos isómeros que pueden existir en este compuesto, entonces uno puede escribir NO2 de esta manera, poniendo primero el nitrógeno, indicando que el nitrógeno es el que se une directamente al metal, o podríamos escribir ese mismo NO2 de esta manera, indicando que es uno
de los oxígenos el que se está uniendo directamente al metal. Entonces, esa es la diferencia que nosotros podemos hacer cuando escribimos la fórmula química del compuesto. Pero entonces, ¿qué es la isomería de enlace? La isomería de enlace ocurre cuando nosotros tenemos ligantes que son bidentados y que esos ligantes bidentados pueden cambiar el átomo con el que se están uniendo al centro metálico. ¿Listo? Entonces, en este caso, este será el nitro, lo ponemos de esta manera, nitro, y si lo ponemos de esta manera, con esta fórmula química, será nitrito. Entonces, realmente nosotros vamos a tener dos compuestos, uno que será cloruro de pentamino nitro y el otro que será cloruro de pentamino nitrito. Y entonces ya con el nombre nitrito lo que estamos indicando es que el oxígeno es el elemento que se está uniendo al cobalto y si lo ponemos nitro, es el nitrógeno el que se está uniendo a ese elemento. Y son compuestos diferentes. Eso es la isomería de enlace. Esa isomería de enlace, sí señora, Lady, ocurre precisamente cuando nosotros tenemos ligantes que son ambidentados, que tienen esa posibilidad. ¿Listo? Voy a devolverme por aquí. El ligante tiocianato también es otro ejemplo. ¿Sí? Si uno lo nombra tiocianato es porque se está uniendo a través del azufre. Y entonces uno en la fórmula química lo puede poner SCN. En ese orden, digamos que aquí tenemos el metal SCN. Pero si se llama isotiocianato, o sea, es la misma estructura del ligante, solamente que ahora se une por el nitrógeno. Entonces, para diferenciarlo, nosotros lo podemos escribir de esta manera, NCS. Y así lo van a encontrar en algunos libros, inclusive con el agua, que no es un ligante evidentado. En algunos libros ustedes lo pueden ver como ligante de esta manera, OH2. Digamos que aquí está el metal y lo ponen OH2, indicando que el que se une al metal es el oxígeno, ¿sí? Entonces en algunas fuentes puede que lo encuentren así. Pero pues como es un ligante monodentado, pues la única posibilidad es que sea el oxígeno, entonces nosotros podemos escribirlo también de esta manera, sin ningún tipo de problema. Entonces para que se den cuenta que a veces en la escritura de las fórmulas químicas podemos dar información sobre qué elementos son los que están formando enlaces. Entonces esta isomería de enlace pues se facilita cuando yo tengo ligantes que son ambidentados, perdón, en la estructura química del compuesto. ¿Listo? Ambidentados. No bidentados, sino ambidentados, que tienen dos puntos de unión. ¿Listo? Lady Laura. Entonces puede ser tiocianato, cianuro, el grupo nitro, que es muy común también. Esos son isómeros de enlace. ¿Listo? Cambian los enlaces, cambian las propiedades que tiene el compuesto. El otro tipo de isomería estructural, pues los isómeros de enlace cuando tenemos ligantes ambidentados, que tienen la posibilidad de hacer esto. ¿Listo? Hay otros que son isómeros de esfera de coordinación, de los que vamos a hablar aquí, en este preciso momento. Y entonces vean que son isómeros de esfera de coordinación. Miremos este ejemplo que está aquí. Fíjense que acá, en el catión, el ligante que está unido al cobalto es el amoníaco. Y en el anión, el ligante que está unido al cromo es el ion cianuro. Si ustedes se fijan acá, yo puedo reordenar estos átomos sin cambiar la fórmula empírica del compuesto. Puedo intercambiar simplemente los ligantes para que ahora el cromo esté unido a los amoníacos y el cobalto esté unido a los iones cianuro. Vean que cambiaron los ligantes y la fórmula química se mantiene. Obviamente, si cambian los ligantes que yo voy a tener en estos iones complejos, el compuesto es totalmente diferente, es otro compuesto, pero que tiene la misma fórmula química. Entonces, ¿qué son isómeros de esfera de coordinación? Son aquellos compuestos en donde hay un intercambio de los ligantes que forman esos complejos. Entonces, en el caso anterior hablábamos de los ligantes ambidentados.
¿Listo? Y entonces, digamos que este intercambio de ligantes se puede ver favorecido por la temperatura, por el tiempo, por la agitación. Entonces puede haber intercambio de ligantes. Eso nos indicaría algo que se llaman ligantes, que son, por aquí lo puse más adelante, complejos que son lábiles, que yo en algún momento ya se los había nombrado y que Atala lo está preguntando. Muy bien. Cuando no tengo intercambio de ligantes, entonces hablamos de esos complejos que son inertes. Pero entonces ya hablamos ahorita de eso. Entonces aquí simplemente hay intercambio de ligantes y puedo tener dos compuestos que son totalmente diferentes, ¿sí? Pero entonces ese intercambio de ligantes puede ocurrir de esta manera, ¿sí? Que yo tenga dos iones complejos y entre los dos iones complejos haya ese intercambio de ligantes. O puedo tenerlo en compuestos que sean un poco más simples. Por ejemplo, estos que están aquí. Vean que aquí yo tengo un compuesto que se llama sulfato de pentaamino bromo cobalto 3, sería el nombre de ese compuesto, ¿cierto? Fíjense que el que está fuera de la esfera de coordinación es el ion sulfato, ¿vale? Está fuera de la esfera de coordinación. Un isómero que podría tener este compuesto es el siguiente, que en vez de estar el ion sulfato fuera de la esfera de coordinación, puede estar dentro de la esfera. Fíjense que se están intercambiando, ¿cierto? Y ahora el bromuro es el que va a estar fuera de la esfera de coordinación. Entonces este compuesto se llamará bromuro de pentamino sulfato cobalto 3. Es un compuesto diferente, ¿sí? ¿Y por qué son compuestos diferentes? Porque si nosotros, digamos, los disolvemos en agua, vamos a la clase que hicimos nosotros el día viernes, pues la ionización que tienen esos compuestos va a ser diferente. Estos compuestos que están formados por iones, pues son electrolitos. Entonces esos electrolitos, recuerden que pueden ser fuertes o débiles, se pueden disociar en solución acuosa, en el catión y en el anión. Y entonces fíjense que si este compuesto se disocia, el anión que se va a formar, ¿cuál sería? El ion sulfato, ¿sí? En cambio, si este compuesto es el que se disuelve, pues el que se va a ionizar es el ion bromuro. Porque recuerden que los que están dentro de la esfera de coordinación, como están formando enlaces covalentes, no se disocian. Recuerden que hicimos el ejercicio con el nitrato de plata de cuántos moles se podían formar de cloruro, dependiendo los iones que estaban disponibles para formar el precipitado. Sí, claro, aquí las cargas cambian, precisamente, porque son compuestos diferentes. Pero si tú te fijas, la carga de todas maneras se balancea. ¿Sí? Porque obviamente el ion bromuro tiene carga -1, ¿cierto? Y el ion sulfato tiene carga -2. Pero aquí el cobalto está trabajando con +3, aquí también está trabajando con +3, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos aquí, pues +3 menos 1 nos da +2, que se compensa con el -2 de afuera. Son ligantes monodentados. Aquí, si tenemos +3 y -2, este nos da +1, perdón, y aquí tenemos el -1. Igual las cargas se van a compensar, ¿sí? Lo que pasa es que dejaría de ser isómero porque el compuesto ya no es cobalto 3, sino que es cobalto 2, ¿sí? Y entonces aquí lo único que hay en los isómeros de ionización no es un cambio en el número de oxidación del compuesto, porque ahí habría un proceso redox involucrado, ¿cierto? Sino simplemente un intercambio de cargas. Y entonces fíjense que las cargas de todo lo que participa aquí no cambian. Si yo cambio el cobalto, obviamente las características que tiene el cobalto +2 son totalmente diferentes al +3, entonces ya no podemos hablar de isómeros, ¿sí? Porque son iones diferentes. No, señora, fíjate que las cargas no están cambiando, ¿cierto? Mira que las cargas son exactamente las mismas. De todos los que participan, el cobalto es +3, el sulfato es -2, el bromuro es -1, el amoníaco es 0. Lo único que está pasando que es que se están intercambiando los ligantes que participan en la esfera de coordinación. Antes teníamos un bromuro, ahora el bromuro salió y ¿quién lo reemplazó? Un sulfato. ¿Y por qué lo puede reemplazar? Los dos son ligantes monodentados, ¿cierto?
Uno se intercambia por el otro y ya, simplemente. ¿Listo? Y como hablamos de isomería de ionización, entonces volvamos aquí, pues los iones que se van a formar en solución son totalmente diferentes. Es decir, que si yo, por ejemplo, hago reaccionar esto con nitrato de bario, a poner un ejemplo aquí, con nitrato de bario, el bario se precipita con el sulfato, pero el bario no se precipita con el bromuro. Entonces, una manera de diferenciar y saber qué ion es el que está afuera es, por ejemplo, si yo le agrego esta vaina, este compuesto sí me forma un precipitado, pero este compuesto no me forma precipitado. ¿Sí? O sea, vean que las propiedades son diferentes. ¿Y por qué este sí? Porque me forma el ion sulfato y el sulfato de bario es insoluble. En cambio, este me formaría el bromuro de bario y el bromuro de bario es soluble. ¿Listo? O si yo agrego plata, ¿cierto? El ion plata aquí, el sulfato se precipita, el de plata, pero también se puede precipitar el sulfato, el bromuro de plata. Pero yo los podría diferenciar en el sentido de que las propiedades, el color que tiene el precipitado es totalmente diferente. No es lo mismo el color del sulfato de plata al del bromuro de plata, que es súper característico y que tiene un color cremita. Entonces, fíjense que son diferentes maneras que nosotros podríamos para tener y saber qué iones son los que están presentes en solución, y esos iones pues nos indicarían que no hacen parte de la esfera de coordinación. Entonces, repito, lo que está dentro de la esfera de coordinación no se ioniza, solamente se ioniza lo que está fuera, lo que no hace parte de esa estructura. Claro que sí, claro que sí. Inclusive en el complejo que les mostré antes, que era el nitro y el nitrito, porque les iba a hablar precisamente de esos cambios con lo que tenía más adelante de lábiles e inertes. Fíjense que estos dos isómeros se pueden interconvertir uno en el otro. Si yo tengo el nitro, por acción de la energía que me da la luz solar, constante de Planck por frecuencia, se puede convertir en el nitrito. Pero si ese nitrito nosotros lo escondemos del sol y lo dejamos ahí durante un tiempo, este se convierte en el otro. O sea que vendrían siendo complejos que son lábiles. ¿Por qué? Porque puede haber una interconversión entre los ligantes que están presentes ahí. En este caso, pues del átomo que se une al centro metálico. ¿Listo? Eso depende de qué, pues de algo que ustedes vieron ya en química analítica, que son las constantes, ¿cierto? Entonces depende de las constantes de equilibrio que están relacionándome los dos complejos, yo puedo saber cuál es lábil y cuál no lo es. Digamos que ese precisamente es el ejercicio que ustedes tienen que hacer con la herramienta virtual, porque ustedes van a ver la interconversión entre dos complejos, que es un complejo de cobalto que tiene cloruros y un complejo de cobalto que tiene moléculas de agua. Entonces ustedes, dependiendo las condiciones en las que hagan el experimento virtual, ustedes pueden saber si este se interconvierte o este es el que se convierte en el otro, debido precisamente a esas características. Y por eso es que ustedes van a evaluar las constantes de equilibrio también. Todo con esa herramienta virtual. Ahí sale bastante bonito. Uno puede ver con eso cómo se puede intercambiar un complejo en el otro dependiendo las condiciones en las que esté. Sí, Natalie. No sé si contesté tu pregunta. Por ejemplo, yendo a lo del laboratorio, pues si ustedes vieron en química general, si una reacción va de izquierda a derecha y es endotérmica, de derecha a izquierda será exotérmica, ¿sí? Y entonces en ese caso, con la temperatura, nosotros también podemos de alguna manera tratar de hacer que el desplazamiento de los ligantes cambie. Y eso es lo que se va a ver con el laboratorio. ¿A otros compuestos? Claro, pero pues es que ya no tendrías isómeros. Pero claro que sí, depende precisamente de las constantes de formación de complejos. Vamos a ir al ejemplo que pusimos antes. Recuerda que
les mostré así, muy de manera cualitativa, pero con un valor de todas maneras, que las constantes de formación de complejos con ligantes monodentados es mucho más pequeña que con ligantes que son bidentados, tridentados, polidentados. Entonces, inclusive, voy a mostrarles de nuevo dónde tenía yo eso. Aquí, ¿cierto? Entonces, miren que la constante de formación, si yo puedo reemplazar, por ejemplo, las moléculas de agua con moléculas de amoníaco. ¿Por qué? Porque el equilibrio, así me lo indica, estaría totalmente desplazado hacia la derecha. Pero si nosotros vemos esto de aquí, que ya no tiene amoníaco, sino etilendiamina, fíjense que la constante está mucho más desplazada aquí. Entonces, ¿qué significaría? Que si ustedes hacen una suma de estas dos reacciones químicas, porque se pueden sumar solamente dándole vuelta, ¿cierto? A esta que está por aquí, y ustedes la suman, de todas maneras la constante de equilibrio estaría desplazada hacia la derecha. ¿Qué nos indicaría? Que la etilendiamina podría reemplazar a las moléculas de amoníaco en las condiciones adecuadas para intercambiar ligantes. Sí, denle la vuelta a esta vaina. Sumen las dos ecuaciones, así como cuando uno hace el balanceo. Se suman las dos ecuaciones, o sea que se cancela esta vaina de por aquí, se cancelan los amoníacos, y entonces me van a quedar este complejo más etilendiamina que me forma este. Y si suman las constantes, pues esta sería el inverso, ¿no? Porque sería al revés. De todas maneras, me da un valor que es mucho mayor a 1. O sea, que estaría desplazado hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, bajo las condiciones de síntesis adecuadas, pues yo podría intercambiar los ligantes, claro que sí. Ok, vale. Entonces, recapitulemos. Vamos en los isómeros de enlace cuando tenemos ligantes ambidentados que se pueden unir por un átomo o por el otro átomo, dándome compuestos diferentes. Puedo tener isómeros de esfera de coordinación cuando hay un intercambio de ligantes. Y entonces ese intercambio de ligantes me puede dar isómeros de ionización, que es que los iones que se forman en solución pues son totalmente diferentes entre los dos compuestos. Repito, aquí se ionizaría el sulfato, aquí se ionizaría el bromuro. O puedo hablar de isómeros de hidratación, que vendría siendo exactamente lo mismo. Debe haber un intercambio de ligantes entre el ion complejo y lo que esté afuera. Y entonces fíjense que los isómeros de hidratación pues solamente aplican cuando uno de los ligantes es agua, pero vendría siendo exactamente lo mismo que ocurre acá, simplemente que se recibe ese apellido isómero de hidratación porque el ligante es agua. Entonces vean como ejemplo este compuesto. Este compuesto que está aquí realmente puede existir de diferentes maneras. Esa sería la fórmula, ¿cierto? En la formulación actual de los compuestos de coordinación se puede escribir de diferentes maneras. Puede ser así, en donde, por ejemplo, el agua es el único ligante que está unido al cromo y que yo tengo iones cloruro fuera de la esfera de coordinación, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, le agrego una solución que tenga iones plata, por ejemplo, nitrato de plata a esta vaina, esto me va a formar cloruro de plata, ¿sí? Pero por cada mol que yo tenga de esto, se me van a formar 3 moles de cloruro de plata. ¿Y por qué 3 moles? Porque tiene 3 cloruros, ¿sí? Entonces vean que una de las propiedades químicas, o sea, de cómo reacciona, puede cambiar si, por ejemplo, ahora se intercambia una molécula de agua con un ion cloruro. Entonces vean que esto es esto mismo, solamente que salió una molécula de agua de ahí y entró un ion cloruro. Se intercambiaron. Esos son isómeros de hidratación, que hay intercambio de ligantes en donde participan las moléculas de agua. Y fíjense que una de las propiedades que cambia en este caso particular es que el complejo era violeta de esta manera, pero cuando entra ion cloruro a la estructura ya no es violeta, sino que es verde. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que es un compuesto diferente. Tiene propiedades diferentes. Y obviamente, si yo lo hago reaccionar con el ion nitrato, ya no voy a obtener 3 moles de cloruro de plata, sino que ahora voy a obtener 2. ¿Por qué voy a obtener 2? Porque esos son los cloruros que están disponibles para reaccionar. Este cloruro que está dentro ya no lo puede hacer. ¿Sí? E inclusive puede haber otro intercambio, vean, que salga otra molécula de agua, que entre otro ion cloruro, y fíjense que una propiedad que cambia sigue siendo el
color. Antes era verde claro, así, pero ahora con 2 iones cloruro es verde oscuro. Y si yo lo hago reaccionar con nitrato de plata, pues ya no se me forman ni 3 ni 2 moles de cloruro de plata, sino solamente se forma 1. Entonces vean que la reactividad también va a cambiar, la cantidad de moles que puede producir de un producto en específico. ¿Por qué? Porque se están intercambiando los ligantes. Esos son los isómeros de esfera de coordinación, donde hay intercambio de ligantes en la fórmula química de ese compuesto. Puede ser isómeros de ionización porque los iones que se forman son diferentes, o pueden ser isómeros de hidratación siempre y cuando uno de los ligantes que se intercambie es agua. Yo Señora, una pregunta. ¿sí? Digamos que yo tuviera un ejemplo, la que tienes ahí que dice verde claro. ¿Sí? Digamos, yo podría devolverla para que me quede como la primera. Claro, bajo las condiciones adecuadas puede ocurrir. Precisamente eso era lo que les decía hace unos minuticos, que por ejemplo la temperatura podría intercambiar estos dos complejos que tenemos aquí, porque aquí lo que vamos a tener es un equilibrio. Y entonces ustedes con esa herramienta virtual van a jugar precisamente con isómeros que son de intercambio y hidratación, porque salen moléculas de agua y entran iones cloruro. Y eso dependerá de las condiciones de temperatura, de tiempo y de todo lo demás. Sí, se puede intercambiar uno en el otro, pero claro que sí, bajo las condiciones apropiadas para desplazar el equilibrio. Hablando así como del Le Chatelier, que ustedes hablaron de eso en analítica, ¿sí o no? Una manera de desplazar el equilibrio hacia los productos o hacia los reactivos, dependiendo las condiciones en las que estén. Pero sí, Lady Laura. Lady Laura. ¿Listo? Ahí vamos con los fáciles. Isómeros de enlace, isómeros de esfera de coordinación que hacen parte de los isómeros estructurales. Entonces ahora vamos a hablar de los que se llaman los estereoisómeros. Esos son más bonitos. Los estereoisómeros tienen una cosa, y es que esos isómeros ya no tienen diferentes enlaces. Fíjense que aquí lo que cambiaban eran los enlaces. Sí, vean que se intercambiaba el ligante, que el átomo que se unía al metal era un otro elemento, ¿cierto? Aquí en los estereoisómeros siempre vamos a tener los mismos enlaces químicos. O sea que aquí nitro y nitrito no cabrían en esa descripción, porque están cambiando los enlaces. En los estereoisómeros debemos tener siempre los mismos enlaces. Lo que va a pasar es que va a cambiar la distribución que tienen los ligantes alrededor de ese centro metálico. Entonces, ejemplos clásicos para que los tengamos en cuenta. Ustedes conocen el cisplatino, o lo han escuchado por lo menos, ¿sí o no? ¿Para qué sirve el cisplatino? ¿Para qué servirá esa vaina? Alejo dice detección de tumores. El cisplatino es un compuesto supremamente famoso que es para, precisamente Alejo muy bien, es para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, ¿sí? Es un compuesto anticancerígeno, ¿sí? Se utiliza para el tratamiento. Pero entonces, ese platino, ese compuesto que se llama el cisplatino, tiene un isómero que se llama el transplatino. Y en este caso, el único que tiene esa actividad para el tratamiento del cáncer es este isómero y no este isómero. Y ya les digo por qué. Pero entonces, empecemos con la fórmula química general que tiene ese compuesto. Ese compuesto, que es un compuesto de coordinación, aquí el platino tiene un número de oxidación de +2, ¿sí? ¿Por qué sé que es +2? Porque el amoníaco es 0 y el cloruro es -1. Y la suma, pues me tiene que dar 0, ¿sí? Si ustedes ven este compuesto de coordinación y yo les hago la siguiente pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el número de coordinación que tiene el platino en ese compuesto? ¿Qué me dirían?
¿Cuál es el número de coordinación? Que es diferente al número de oxidación. Recuerden que el viernes nosotros precisamente jugamos con eso. Entonces el número de coordinación es 4. Muy bien. Y entonces, también les dije en su debido momento que los compuestos de metales de transición tienen una tendencia a que la mayoría pueden ser con número de coordinación 4 o 6, que eran los números de coordinación más comunes, que no significaba que no pudieran tener 3, 5, 7, ¿cierto? Solamente que son los más comunes. Y entonces, si yo tengo un número de coordinación 4, ese número de coordinación 4 se puede ajustar a dos geometrías. Entonces yo puedo hablar de una geometría que es tetraédrica, ¿cierto? Como este que está por aquí. Pierde el cursor, perdón. Tetraédrica, vean que el número de coordinación es 4, tengo 4 ligantes. O puede tener configuración cuadrado planar. Entonces son las dos geometrías que nosotros podríamos tener para un complejo que tenga número de coordinación 4. Entonces nos vamos a imaginar que ese compuesto que está ahí tiene geometría tetraédrica. Vamos a imaginarlo, ¿listo? Que es un tetraedro. Es decir, voy a tratar de dibujarlo acá. Tengo platino aquí en el centro y alrededor de ese platino deben haber 4 enlaces covalentes, porque eso es lo que me indica el número de coordinación. Entonces aquí voy a tener enlace covalente, y entonces ustedes en química orgánica habrán visto que uno puede poner así, lineadita, punteadita, para indicar que este que está acá no está sobre el plano, sino que está detrás del plano, o sea, está detrás de este plano que nosotros tenemos aquí para dibujar, y que yo puedo poner otro aquí con una línea más gruesita para indicar que tampoco está en el plano, sino que está por delante del plano. ¿Sí han visto este tipo de dibujos en orgánica? Supongo que sí. Perfecto. Entonces, digamos que aquí voy a poner el cloro, ¿sí? Porque un cloro, y que aquí voy a poner el otro. ¿Por qué? Porque quiero. Y aquí voy a poner el amoníaco. NH3, recuerden que se une por el nitrógeno y NH3 por aquí. Supongamos que se forma un tetraedro perfecto, perfectirijillo. Si es perfecto, ¿cuál debería ser este ángulo? Obviamente pueden haber unas pequeñas diferencias, ¿no? Dependiendo el volumen del grupo funcional. Pero entonces aquí, este ángulo debería ser de aproximadamente 109,5 grados, ¿cierto? Vamos a ponerlo 109, como puso Atala. 109,5, más o menos. Este ángulo, pues también debería de ser 109, ¿cierto? Este que está aquí, también. Y este que está aquí, también, ¿sí? Todos los ángulos que forman esos enlaces químicos, todos deberían ser de 109 grados, ¿sí? Porque estamos hablando de una estructura que es tetraédrica, perfecta. Entonces, si yo me paro en este amoníaco, este cloro está a 109, este amoníaco está a 109 y este cloro que está acá también está a 109. Se ve más lejos, pero recuerden que es un tetraedro, ¿no? Hay que tener, ahí nos toca hacer esa visión que a veces nos cuesta, pero tenemos que tener en cuenta la figura que es tridimensional, ¿cierto? Todos están a 109. Si yo este amoníaco lo pongo aquí, o sea, los intercambio de posición, y ya no tengo el amoníaco ahí donde lo dibujé, sino que lo voy a poner allá arriba, aquí arribita, ¿cierto? Voy a ponerlo ahora aquí arribita. ¿Por qué? Porque lo cambié. Que soy inteligente y yo digo, bueno, eso es un isómero, yo lo cambié. Si ahora comparamos los ángulos que hay entre este amoníaco, que era el mismo que comparamos ahorita y los demás, todos los ángulos siguen siendo de 109 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Que si yo tengo una geometría que es tetraédrica aquí, yo no puedo tener isómeros geométricos. ¿Y por qué no puedo tener isómeros geométricos? En este caso, porque todos los demás
se encuentran a la misma distancia, ¿cierto? O sea que la distribución espacial sería totalmente la misma para el caso de este compuesto, ¿cierto? Si yo los cambio de posición, pues todos están al mismo lado, ¿cierto? Al mismo ángulo. Entonces no puedo tener una distribución de ese tipo. Igual el amoníaco va a estar al lado del otro amoníaco, un ángulo de 190. Si yo cambio este amoníaco aquí, no importa, este y este van a estar al mismo ángulo y lo de amoníaco va a estar en el mismo ángulo con los cloros. Entonces aquí en la tetraédrica no se facilita tener isómeros geométricos, pero si ese complejo que tiene un número de coordinación de 4 no es tetraédrico, sino que es cuadrado planar, tiene esa geometría, entonces voy a poner aquí el platino y voy a tratar de hacer aquí la estructura de un cuadradito visto de lado. Lo voy a ver de lado. ¿Sí? Es como si yo tuviera ese mismo cuadrado, quedó como feo, aquí, y tengo aquí el platino en la mitad. ¿Listo? Aquí lo estaría viendo desde arriba, pero aquí lo estoy viendo desde el ladito. Y entonces, si fuera cuadrado planar, ese platino pues va a tener obviamente 4 enlaces covalentes. Supongamos que aquí voy a poner el amoníaco y que aquí voy a poner el otro amoníaco y que aquí voy a poner el cloro y que aquí voy a poner el cloro, ¿cierto? Si nosotros miramos ahora los ángulos que se están formando ahí, vemos aquí desde arriba, ¿cierto? Digamos que estos son los mismos enlaces. Tenemos dos visiones de la misma figura. Este ángulo que hay entre estos dos amoníacos, pues sería un ángulo recto. O sea, que sería un ángulo de 90 grados. ¿Sí o no? Porque están en un cuadrado. ¿Se lo ven? Bueno, voy a tomar que el silencio es un sí. Y que este amoníaco está a un ángulo de 90 grados con este cloro y está en un ángulo de 180 grados con este cloro que está aquí. Entonces fíjense que dependiendo de la geometría, pues obviamente los ángulos van a cambiar. Aquí todos eran los mismos, aquí no. Y los dos amoníacos están al mismo lado. ¿Sí? Entonces tengo amoníaco aquí y tengo amoníaco acá. Cloro y cloro, están a 90. ¿Qué pasaría si yo cambio de posición, ¿cierto? Si yo cambio de posición el amoníaco y el cloro, ¿cierto? Si yo los cambio de posición, pucha, ¿qué pasó? Se me perdió. Listo, ya. Amoníaco acá y cloro acá. Entonces aquí te respondo la pregunta, Tala. Entonces párame bolas, porque esto sí no lo voy a repetir. Este amoníaco y este cloro están a 90. Pero ahora los dos amoníacos están a 180 grados. Entonces fíjense que cambió la configuración. Así era la que tenía inicialmente y así es la que tengo ahora. Entonces fíjense que el ángulo cambia. Fíjense que la estructura tetraédrica no cambia, pero en la cuadrado planar sí lo hace. Y entonces si nosotros asociamos eso a la química orgánica, nosotros podemos hablar de isómeros que son cis e isómeros que son trans. Esto isómero cis y trans es muy común cuando ustedes tienen enlaces dobles, cuando tienen aquí un carboncito y un carboncito, y digamos que los dos radicales o sustituyentes en ese carbono, los que tienen mayor prioridad, están al mismo lado, ¿sí? Entonces digamos que está aquí y que está aquí. Si están al mismo lado del doble enlace, nosotros decimos que es cis, ¿sí o no? Y si están en lados contrarios, que ya no está aquí, sino que está aquí, están en lados contrarios del enlace doble, tenemos la configuración o el isómero trans. ¿Y por qué podemos tener isomería cis-trans? Porque si ustedes lo recuerdan, en las clases que tuvimos presenciales, un enlace doble de qué consta? De un enlace sigma y un enlace pi. Los enlaces sigma pueden rotar, pero el enlace pi no rota, porque recuerden que ese ocurre por el solapamiento de los orbitales p que quedan perpendiculares. Entonces la unión es por arriba y por debajo del plano. Entonces esta vaina no rota.
Por eso es que podemos tener este tipo de isomería. Entonces aquí, aplicando exactamente este mismo concepto a los de compuestos de transición, de coordinación, pues si los dos amoníacos están al mismo lado, están en un ángulo de 90, nosotros hablamos del isómero cis, que vendría siendo este. Véanlo aquí. Cloro y cloro, amoníaco, amoníaco, están a 90 grados, ¿sí? Y aquí estaríamos hablando del isómero trans, porque ahora el cloro, los cloros están no a 90, sino a 180, y los amoníacos pues también están a 180. ¿Y por qué este no tiene actividad para unirse el ADN de las células? Digamos que el mecanismo de acción es que precisamente este compuesto se une, si la memoria no me falla, a través de estos dos elementos que están por aquí. Se une la estructura de ADN de esas células cancerosas, impidiendo que esto se pueda replicar. Por eso es que funciona. En cambio, este, en donde los cloros están en lados contrarios, esto no se puede unir a la doble hélice del ADN y entonces no tiene esa actividad. Entonces, fíjense que los enlaces son exactamente los mismos. Lo único que está cambiando acá es cómo están ellos distribuidos en el espacio. Y eso me cambia las propiedades. Por ejemplo, cómo pueden interactuar con el ADN. Son compuestos diferentes. ¿Sí? Ya te indico, mujer. Ya te indico. Lo que hay que hacer es dirigir la síntesis a la formación de uno de los solos de los isómeros. Y eso también es muy útil cuando tú quieres obtener los enantiómeros. Tienes que dirigir la síntesis, por ejemplo, utilizando un catalizador que también tenga un centro quiral para orientar la síntesis a la obtención de solamente uno de los enantiómeros. Entonces, tú también puedes aquí dirigir la síntesis a la formación de uno de los isómeros nada más. Igual aquí más adelante les iba a mostrar precisamente el uso de catalizadores. Entonces, ya un segundito. Entonces, isomería cis-trans. ¿Qué significa cis? Que los dos ligantes están al mismo lado. ¿Qué significa trans? Que están en lados contrarios. Y entonces, en la geometría cuadrado planar, ¿cuándo será cis? Cuando estén a 90. ¿Cuándo será trans? Cuando estén a 180. Pero eso es cuando yo tengo un número de coordinación de 4, ¿cierto? En un número de coordinación de 4 y cuando tengo geometría cuadrado planar. Porque si, como vimos ahorita, tenemos geometría tetraédrica, baila. Ahí todos están a la misma distancia. Entonces ahí no tendríamos isómeros cis ni isómeros trans. ¿Vale? Es diferente. Pero entonces, vamos a suponer que tenemos ahora un complejo que tiene número de coordinación 6. ¿Listo? ¿Será que si yo tengo un complejo que tenga número de coordinación de 6, podré tener isómeros cis e isómeros trans? Por lo menos cuadrado planar vimos que sí, que estén a 90 o 180, son diferentes. Pero si yo tengo un número de coordinación de 6, ¿cuál sería la geometría que tendrían esos compuestos de coordinación si el número de coordinación es 6? Valga la redundancia. Luis dice que en teoría sí. ¿Cuál es la geometría cuando tengo un número de coordinación de 6? Entonces sería un octaedro, ¿listo? Entonces voy a tratar de dibujar aquí un octaedro. Entonces vean, voy a dibujar de nuevo los 4 que están en un solo plano aquí, viéndolo desde el ladito, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá. Y arriba del plano va a haber un ligante y abajo del plano va a haber otro ligante, ¿cierto? Esa sería la forma en la que yo dibujaría un complejo octaédrico. Y aquí tendría acá, enlace acá, enlace acá y enlace acá. Obviamente, ¿quién va al centro? Al centro pues iría el metal, ¿cierto? Y aquí irían los ligantes. Entonces vamos a decir que este ligante es J de John, ¿listo? Y que tengo otro ligante que es A de Alex. Mi otro nombre.
Si yo tengo que todos mis ligantes son J, ¿cierto? Obviamente ahí no voy a tener isómeros geométricos, ¿cierto? Es obvio, porque los ligantes son los mismos. Para poder tener isómeros geométricos, deben haber por lo menos dos tipos de ligantes diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a reemplazar una de esas J por una A. Si yo solamente en una configuración de este tipo tengo 5 ligantes iguales y tengo un ligante diferente, tampoco tengo isomería geométrica, ¿cierto? Porque independientemente de donde yo ponga el A, siempre la distribución sería la misma, porque aquí todos los ángulos en la geometría octaédrica, todos los ángulos son de 90 grados, ¿cierto? Todos son iguales. Para poder tener isómeros geométricos, en este caso, pues entonces yo debo tener por lo menos dos ligantes y uno de ellos por lo menos tiene que estar dos veces. Entonces aquí debo tener por lo menos una configuración de este tipo, dos veces un ligante y el otro pues sí, distinto, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tengo 4 veces J y tengo 2 veces A. Si nosotros miramos esta distribución que tenemos aquí, ¿cuál es el ángulo que están formando los dos ligantes A en ese compuesto? Ahí donde los puse. ¿Cuál es el ángulo que hay entre los dos A? 90. Muy bien. Esto sería 90, ¿cierto? Si yo tengo mis dos ligantes, uno al lado del otro, pues A yo lo puedo poner aquí, ¿cierto? Lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí, ¿cierto? Lo puedo poner aquí, aquí, acá, acá, y vendría siendo exactamente el mismo, porque todas estas posiciones están a 90 del de arriba. ¿Listo? Entonces, si nosotros ponemos esto de esta manera, aquí nosotros tendríamos un isómero que se llamaría el cis, ¿vale? Eso es un isómero cis, porque los dos ligantes iguales están en un ángulo de 90 grados. Si yo pongo el A abajo, pues entonces ustedes ya lo debieron haber predicho, ¿cierto? Es obvio también. Pues si yo lo pongo abajo y pongo aquí J, ¿cuál es el ángulo ahora que están formando los dos ligantes A? 180, ¿cierto? Entonces fíjense que en la geometría octaédrica también puedo tener este tipo de isomería. Si yo tengo los dos ligantes que son iguales y entre ellos hay un ángulo de 90, pues yo hablo del isómero cis. Pero si ahora el ángulo que forman esos dos ligantes iguales es de 180, estoy hablando del isómero trans. ¿Listo? Fíjense que esto debe ocurrir por lo menos que hayan dos ligantes que sean iguales. La única manera de tener este tipo de isomería. ¿Cierto? Ahí creo que es completamente claro. Este es más fácil de ver. Ah, joder. Vamos a suponer ahora, tranquilos que no los voy a estresar tanto. Uy, 12:30 ya, juepucha. Bueno, vamos a suponer que ahora tengo otro ligante A, que voy a reemplazar una de esas Jotas que están por ahí por una A, ¿cierto? Vamos a reemplazarlas. Voy a reemplazar por aquí, reemplazar este que está por acá, y voy a poner este, aquí. Si yo lo pongo aquí, ¿cierto? Yo pude haberlo puesto acá, o ponerlo acá, o ponerlo acá, y las cuatro posiciones serían totalmente equivalentes, ¿cierto? Porque este ángulo que está aquí entre los dos sigue siendo de 180, ¿cierto? Pero este ángulo que tengo aquí formado entre estos A es de 90 y entre este A y este A también es de 90, ¿sí? Entonces, independientemente de dónde lo ponga, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Será que hay alguna otra manera de acomodar los tres ligantes A
para que los ángulos sean diferentes a lo que yo tengo ahí? John, Señora, tengo una pregunta, pero pues no es de los tres, sino si tuviera dos. O sea que ¿sí? digamos, un ejemplo, no tuviera el ligante arriba, sino que lo tuviera como en una esquina, digamos. ¿Sí? ¿Y el otro abajo? Y el otro en la otra esquina. Ah, pues sería lo mismo. Sería igualmente trans, ¿cierto? Sí, sí, porque es un ángulo de 180. Porque lo que tendrías es como si tuvieras esta imagen y la giraras 90 grados hacia allá. O sea que A te queda aquí y que este A te queda acá. ¿Sí? Ajá. Y es Sí, lo sí. mismo. Es la misma figura. Ah, ok. O sea que eso no sería un isómero geométrico, sino que sería exactamente la misma. Sí, porque hay que tener en cuenta que las moléculas pueden girar, ¿no? No se van a quedar quietas. O sea que tendríamos lo mismo. Gracias. Bueno, entonces la pregunta que les estoy haciendo ahora es la siguiente. Ahora tengo tres As. Yo tenía dos As que estaban a 180 grados y el tercer A, ligante A, lo puse en el plano. En cualquier posición, no importa, porque las cuatro posiciones son equivalentes. En este caso, este A va a estar a 90 de los otros dos, pero estas dos A van a estar a 180. Entonces la pregunta es, utilicen su imaginación. Yo puedo poner los tres A's en ángulos diferentes a esto que está aquí. Es una pregunta. Puede que sí, puede que no. Y entonces, el que quiera contestar, por favor, ponga ahí micrófono. Nicolás, Mariana y Luis ya contestaron, todos a 90. Entonces yo podría tener A aquí, ¿cierto? Podría tener A aquí y podría tener A aquí, ¿cierto? Y entonces aquí, ¿qué tendría? Tendría J y tendría J, ¿cierto? Entonces el ángulo que me están formando, estos elementos que están aquí alrededor del metal, se me olvidó poner el metal acá. Bueno, no importa, metal con verdecito. Este sería 90, este sería 90, ¿cierto? Y entre estos dos serían 90. Entonces, fíjense que yo puedo tener dos distribuciones diferentes, ¿cierto? Dos distribuciones diferentes cuando yo tengo en una configuración octaédrica tres ligantes que son iguales. Entonces, fíjense, puedo tener un ángulo de 180 entre dos de ellas, o puedo hacer que todos los ángulos entre los tres ligantes sean de 90 grados. Solamente puedo tener esas dos distribuciones, ¿cierto? No puedo tener más. Inténtenlo y verán que no se pueden más. Entonces, en este caso, ahí ya no hablamos de isomería cis y trans, porque eso solamente aplica cuando tenemos dos ligantes que son iguales. Cuando tenemos tres ligantes que son iguales, ahora vamos a utilizar otro tipo de isomería. Esto de aquí se llama el isómero facial, o sea, el isómero FAC. Y esto de aquí sería el isómero meridional o el isómero MER. Esto sí no se utiliza en orgánica, porque en orgánica tenemos en cuenta que el carboncito pues tiene cuatro enlaces nomás. En cambio aquí el metal puede tener hasta seis. ¿Sí? Entonces este sería el isómero meridional y este sería el isómero facial, en donde los tres ligantes que son iguales están todos a 90 grados. En cambio aquí, pues hay dos de esos ligantes que están a 180 grados. ¿Listo? Esa es la diferencia que hay entre los dos. Entonces solamente hablamos de isomería cis-trans cuando tengamos dos. Cuando tengamos tres, será facial y será meridional. ¿Listo? Y ahora una pregunta súper inteligente. ¿Qué pasaría si yo no tengo tres As, sino cuatro As? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo se llamarán esos?
Nicolás ya dio una opinión. ¿Quién más quiere opinar? Si yo tengo 4, pues 4 ya no aplica, ¿cierto? Ya no aplica 4 porque vendría siendo el mismo caso inicial que teníamos acá. Si yo tengo 4 ligantes iguales, voy a tener los otros dos que son diferentes. Entonces lo que voy a evaluar son estos dos, cis o trans, ¿cierto? Entonces los únicos tipos de isomerías geométricas que vamos a tener son las siguientes. Si tengo un complejo que es cuadrado planar, puedo hablar de isomería cis y trans. Y si tengo un complejo que es octaédrico, puedo hablar del isómero cis y del isómero trans, siempre y cuando tengan esta distribución de ligantes. Vean, deben tener dos ligantes iguales acá, ¿cierto? Dos tipos de ligantes, por lo menos vean, cloro y amoníaco, y este está dos veces. Entonces puedo tenerlos a 90 o puedo tenerlos a 180, o puedo tener isómeros geométricos facial y meridional. Cuando tengo tres ligantes que son iguales y los tres están a 90 grados, ¿sí? Entre ellos, o hay un ángulo por lo menos de 180 grados entre un par de ellos. Esto es meridional y esto es facial. Son las únicas dos opciones que podemos tener. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿este compuesto que está aquí tiene isómeros? ¿Sí o no? Carol dice que sí. Laura Valentina dice sí. Bueno, listo, tiene isómeros. ¿Cuántos tiene? Lady Laura dice dos, Laura Valentina tiene dos, dice dos, Ana María dice dos, Carmona, Paula dice dos, pero lo dudas. Entonces este compuesto, perdón, tiene dos isómeros. Muy bien, porque fíjense que para poder tener esos isómeros, vean que tenemos dos isómeros que son iguales, dos ligantes, perdón, que son iguales, dos amoníacos. Y si es una geometría cuadrada o planar, ¿qué significa? Que esos dos amoníacos pueden estar en un ángulo de 90 grados o pueden estar en un ángulo de 180 grados. La posición del cloro y el bromo pues no importaría, pues si yo pongo cloruro y pongo bromuro acá, y pongo cloruro y pongo bromuro acá, ¿cierto? Este sería el isómero cis, ¿vale? Y este sería el isómero trans, pero entonces alguien me podría decir, ¿y qué pasa si yo pongo el bromo aquí y yo pongo el cloro aquí? Pues me da lo mismo, porque si yo lo giro 180 grados, este bromo queda aquí, este cloro queda aquí, o sea, es el mismo compuesto, o sea, que no tendría nada de original, ¿cierto? Entonces solamente pueden existir dos isómeros. En este caso, el cis y en este caso, el trans, ¿vale? Por ejemplo, para este compuesto que está aquí, tetracarbonilo diclorohierro 2, ¿cuántos isómeros geométricos puede tener ese compuesto? Luis dice 2, Laura Valentina, Lady Laura dice 2, María dice 2. Muy bien, pues tendríamos el mismo ejemplo de qué? De este que tenemos acá, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, solamente que esto sería hierro, ¿cierto? Y vamos a suponer que esto es monóxido de carbono, que es el carbonilo, y que estos verdecitos son cloros. Como tengo dos en una geometría que debería ser octaédrica, porque aquí el número de coordinación del hierro es 6, ¿cierto? Porque tiene 6 ligantes monodentados. Entonces puede ser cis o puede ser trans. No hay nada más, ¿cierto? No pueden haber más posibilidades. Solamente tiene dos isómeros. ¿Más o menos clarito? ¿Más o menos? Profe, ¿puede Listo. repetir cuándo es facial y meridional?
¿Cuándo es facial? Cuando tienes tres ligantes que son iguales, en este caso, fíjate, y los tres ligantes entre ellos, todos los ángulos son de 90 grados. ¿Listo? Cuando todos los tengas a 90 grados. Es la imagen que tienes aquí. Mira, este de acá está a 90 de este está a 90 de este y este está a 90 de este. ¿Cierto? ¿Cuándo es meridional? Cuando por lo menos dos de ellos, la única posibilidad, ¿cierto? Cuando dos de ellos estén a 180 grados. El otro, pues, independientemente de donde se ponga aquí, aquí o aquí, pues va a estar a 90 de los otros dos. Pero entonces meridional, por lo menos estos tienen que estar, debe haber un ángulo de 180 entre esos dos ligantes iguales. ¿Me explico, Morita? Sí, gracias, profe. Listo. Ok. Y entonces, para acabar, mañana tranquilos, mañana continuamos con esto. Y hablamos de la teoría de enlace valencia aplicada a los compuestos de coordinación. Y ahí sí, el parcial se vuelve difícil. Ahora sí, porque íbamos como muy fácil. Parcial de tercer corte. Los isómeros ópticos. Solamente voy a indicar lo que vamos a hacer mañana para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, los isómeros ópticos, ustedes ya han hablado de esos isómeros ópticos en química orgánica, ¿cierto? Ustedes han hablado, por ejemplo, que los carbonos, cuando tienen cuatro cosas unidas a él que son diferentes, ese carbono actúa como un centro quiral. ¿Han escuchado la palabra quiral, sí o no? La quiralidad. Y entonces, en este caso, nosotros también podemos tener centros quirales en los compuestos de coordinación. Y entonces, aunque aquí no hablamos precisamente del isómero R y S, como lo podemos hablar en un centro quiral como este, aquí nosotros hablamos de isómeros que son destro y que son levo-rotatorios. Porque la única manera de diferenciar dos isómeros que sean ópticos es a través de cómo polarizan la luz. Porque todas las propiedades físicas, todas las demás son exactamente las mismas. Tienen el mismo punto de ebullición, el mismo punto de fusión, todo es exactamente lo mismo. La única manera de diferenciar los isómeros ópticos es a través de cómo pueden polarizar la luz. Entonces uno puede utilizar un polarímetro. Nosotros tenemos polarímetro en la universidad, que lo compró el profesor James, porque la tesis o el doctorado que él hizo fue precisamente en síntesis de compuestos que son quirales. Entonces, cuando nosotros tenemos centros quirales en estos compuestos, podemos hablar de algo que llaman los enantiómeros. Seguramente este ejemplo ya se los pusieron en orgánica también. ¿Qué son los enantiómeros? Pues precisamente es que un compuesto es la imagen especular, o sea, la imagen en el espejo del otro compuesto. Y la particularidad que deben cumplir es que uno de esos compuestos, independientemente del número de giros y de cómo lo acomode, nunca se va a superponer sobre el otro compuesto. Entonces, esa es la manera de saber que son compuestos que son enantiómeros, ¿cierto? Entonces, el ejemplo clásico, las manos. La mano derecha es la imagen especular de la mano izquierda, ¿cierto? Pero si yo giro la mano derecha para tratar de superponerla con la izquierda, nunca lo puedo hacer, porque si yo pongo las dos palmas hacia arriba, el pulgar derecho correspondería con el meñique izquierdo y el pulgar izquierdo con el meñique derecho, o sea, no se superponen. Esos son enantiómeros, ¿vale? Entonces, para mañana, por favor, quiero que este último ejercicio que quedó aquí, que quiero que anoten, anótenlo por ahí, quiero que lo intenten hacer primero ustedes solitos en la casa, mañana lo vamos a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuántos isómeros geométricos tiene este ion que está acá? ¿Listo? Fíjense que ahora tenemos tres ligantes diferentes y uno de esos ligantes es un ligante bidentado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Para que jueguen hoy. ¿Cuántos isómeros geométricos puede tener? Y ya para adelantarnos un poquito a mañana, si este ion que está aquí puede tener isómeros ópticos.
¿Será que tiene isómeros ópticos? O sea, que tenga una imagen especular que no se pueda superponer. Entonces ahí les dejo este punto y con esto vamos a continuar el día de mañana con los enantiómeros. Última pregunta. Ustedes vieron enantiómeros en orgánica, ¿cierto? El isómero R y el isómero S, por lo menos. Que de acuerdo a la prioridad que le demos al radical que está unido al carbono, que si va hacia la derecha el R, que si va hacia la izquierda S, con las manecillas del reloj R contra S. Listo, perfecto, eso es lo que necesitamos. Listo, entonces nos vemos mañana. No es más Profe, por hoy. Señora, una pregunta con lo de facial y meridional. meridional, O sea, ¿sí? em, digamos, bueno, yo tengo que tener para, bueno, si trans, tengo que tener dos ligantes iguales, ¿sí? Y Sí, si es FAC o si es MER, tengo que tener tres. Pero sí. entonces, digamos, ¿yo qué tipo de ligantes elijo para saber qué tipo de isomería es? Ah, no, pero es que tú no lo eliges, depende del compuesto. Y no, o sea, digamos, si tengo dos ligantes que tienen la misma, como, no, es que no sé cómo explicarme. Que si Como, fueran 3 y 3, como este, espérate que no veo. Ay, sí, sí es. pues no importa, porque si tú lo miras facial con respecto al cloro, también es facial con respecto al amoníaco. Ay, sí. Sí, porque fíjate que aquí tienes 90 y aquí tienes 90, o sea, es lo mismo, ¿sí? Y si tú lo miras meridional con estos tres, meridional también los tienes con los otros tres. ¿Sí ves? Ah, sí, sí, sí. Caso contrario sería que en vez de amoníaco, que no tuvieras 3 amoníacos, sino que tuvieras, por ejemplo, 2, y además tuvieras Ajá. una molécula de agua, por ejemplo, ¿Y hay qué? ¿sí? Ujú. Tú lo podrías ver facial en términos del cloro, pero fíjate que tú tendrías muchísimas más opciones. ¿Por qué? Porque el amoníaco también, si tú lo miras facial, el amoníaco pues solamente se puede cuadrar de una manera, pero si lo miras meridional, ahí vas a tener otro isómero geométrico, ¿sí? Por eso es que quiero que jueguen primero ustedes solitos con esto, que se maten la cabeza, para que se den cuenta cómo va a ser el parcial. Ujú. Y mañana miramos. A ver cómo Mm, los podemos cuadrar. está bien. Entonces tú dijiste algo no, de los ángulos de enlace, que cuando era MER era tal ángulo, o bueno, tenía que tener Ah, tantos sí, ángulos. porque fíjate que aquí en esta forma, pues el ángulo que hay entre dos de esos ligantes que son iguales es de 180, porque esto es lo que me permite una geometría octaédrica, ¿sí? Pero ¿en cuál? ¿En MER o En meridional, porque en facial todos los ángulos que hay entre ellos, todos son de 90, todos. los son Fíjate que menores? aquí este es a 90 este es a 90 y este es a 90 este. A todos son 90 El, el en el FAC. facial. En cambio, en el meridional ya tienes un ángulo que ya no es de 90, sino que es de 180 grados. ¿Sí? Ok. Sí, listo. Ok. Yo una pregunta. Señora, Lo del quiz de... no va. ¿Qué? Lo quité, lo quité. Ah, ya no. No, lo iba a hacer mañana, pero ya no. Lo voy a poner con otras cosas y lo voy a hacer el más grande para la otra semana. Mm, Porque o sea, está muy fácil y llegué, no, eso fue muy fácil y para calificar todos esos, no, entonces lo voy a poner más difícil, pero que tenga más cosas. ay, o sea que para mañana únicamente es lo de la nomenclatura en grupos de laboratorios. Exactamente, sí. Y este ejercicio que te acabo de dejar de tarea para que se vayan familiarizando con las formas y que ustedes me digan mañana si sí tiene o no tiene. ¿Sí? Ah, Igual mañana lo vamos a hacer. bueno. Profe, ¿Listo? yo tengo una preguntita Teina, sí, cuéntame. respecto a lo que dijo Lady de los ejercicios de grupo de laboratorio. Sí, Digamos, en el segundo punto, en el C, aparece sí. un nitruro, pero no entiendo bien exactamente ese nitruro. O sea, esa sería solo